Bienvenidos a todos los emprendedores, emprendedoras, a todos esos empresarios y empresarias, a todos los líderes empresariales que nos están escuchando. Bienvenidos a su podcast, Un Movimiento Empresarial Diferente. Estamos súper contentos en este día. Estamos con un invitado súper especial, como todos los episodios que hemos tenido. El objetivo es traer acá y compartir con ustedes con ponentes realmente expertos en su área y sobre todo que cumplan ese objetivo de este podcast, es decir, poner sobre la mesa esas estrategias, esas acciones, esas actividades diferentes que hoy por hoy como líderes empresariales tenemos que empezar a aplicarlas en el mercado, en nuestras empresas. Ya vivimos un tiempo en donde muchas cosas cambiaron, en donde muchas cosas por ahí fueron movidas. El mundo cambió totalmente, pero el mundo siguió y tenemos que seguir, tenemos que entender cómo volver al juego y realmente tiene que ser una manera distinta a lo que hacíamos antes. Muchos emprendedores, muchos empresarios todavía están esperando volver a ese mundo que teníamos para poder volver a hacer lo mismo que hacían antes. Y señores, señoras, el mundo cambió totalmente. Yo no creo que vuelva a ser el mismo. Y realmente eso me alegra porque eso nos permite ponernos en una posición donde como empresas se desatan tiempos donde podemos experimentar un poquito más, donde podemos poner en juego esas ideas locas, esas ideas extrovertidas. Como lo decía hace unas semanas, son tiempos donde lo que tal vez antes sonaba un poquito loco, un poquito absurdo, pues tal vez hoy son los tiempos para arriesgarnos y lanzarlo. Así que, bueno, hoy traemos un tema bastante interesante y creo que es lo que hoy por hoy los emprendedores necesitan entender cómo hacerlo. Esta semana trabajaba con un emprendedor, estábamos trabajando en su negocio, en su emprendimiento, y pues topábamos justo este tema y lo veía a él un poquito desesperado por conseguir más clientes. Y bueno, creo que es el punto en el que todos hemos pasado a través de esta situación que nos tocó vivir y muchas veces esa desesperación nos ciega de poder encontrar el camino. Y cuando nos desesperamos, no pensamos, así que hoy es el día donde vamos a poner sobre la mesa todas esas estrategias o esas claves que realmente nos van a ayudar a impulsar nuestros negocios. El tema de hoy es ventas, ventas y más ventas. Y nuestro invitado especial se llama Paul Garcés, realmente una persona que siempre dice que no le digan ni ingeniero, ni magíster, ni nada por el estilo, sino que le digan vendedor, porque eso es lo que es y lo que ha sido todo este tiempo. Y creo que ha logrado tener una carrera bastante reconocida en el medio a través de las ventas. Así que, Paul, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Qué gusto realmente. Creo que siempre que converso contigo desde el minuto cero, traes cosas y perspectivas nuevas que realmente me aportan mucho y creo que nos permites tener una perspectiva distinta frente a las cosas. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, te damos espacio para que los saludes a todos, cuéntanos un poquito de ti. Muchísimas gracias, Andrés. Siempre un gusto poder apoyarte, estar acompañándote y ver cómo tú estás avanzando en tu carrera y esa gana de ayudar que me contagia para poder estar junto a ti. Gracias, Paul. Realmente el tema que traes acá es un tema que a todos nos interesa, en medida o en escala, seas empresario, seas 100%. emprendedor, seas persona independiente, pues a todos nos atrae y nos invita a pensar en cómo nosotros nos vendemos día a día, en cómo nosotros tenemos que pensar en que cuando seamos adultos mayores seremos el resultado de cómo vendimos nuestra juventud. Y para eso estamos, Andrés. Así que Wow. muchísimas gracias. Ahí te lanzaste algo ahí interesante. Cuando seamos adultos mayores, viviremos el resultado de cómo nos vendimos durante nuestra vida. Wow, qué tremendo, ¿no? Porque realmente sí, ¿no? Es la vida que vamos formando poco a poco.
Y como tú dices, todos nos estamos vendiendo en todo tiempo. Tremendo, tremendo. Frase para anotarla en una libreta, así que los que nos están escuchando ya tienen la primera frase del día. Paul. Si tú, si tú te dedicas toda tu juventud a malgastar tu tiempo, malgastar tus recursos, darte desperdicio de dinero, derroche de dinero, no Ujú. te quejes que tu vejez te va a faltar. Totalmente. De acuerdo. Tremendo, tremendo. Todos los que nos están escuchando ya ven por qué digo que desde el minuto cero Paul siempre nos sorprende. Paul, metámonos un poquito. Yo te digo, te soy sincero, yo ya llevo algunos años emprendiendo, gracias a Dios. Y bueno, tenemos ya 2 empresas, nos hemos metido acá, hemos pasado esos momentos duros, esos momentos amargos del emprendimiento, pero gracias a Dios hemos logrado levantarnos. Pero una de las cosas que más me costó, y te soy sincero, porque a veces uno piensa que el emprendedor por ahí es el chévere y el que realmente es el líder y el entrador y cosas por el estilo. Pero a mí una de las cosas que más me costó realmente con la primera empresa que formamos fue precisamente vender. Era una de las cosas que te digo, me daba un poquito de incluso a veces hasta miedo de salir, ir a una visita y cosas por el estilo. Y como siempre he tenido mi cara de guambra de 20 años, entonces, chuta, por ahí me temblaban las piernas para vender. Eh, Cuéntanos un poco, ¿cómo es que nace en ti esa pasión por las ventas? Me fascina y a mí me llama mucho la atención. Eso que te decía en el principio, que tú dices, bueno, podré tener mis títulos o lo que sea, pero yo soy vendedor, o sea, yo soy vendedor, a eso me dedico y eso es lo que me gusta. O sea, ¿cómo nace toda esta pasión? Lo que yo sé decir, mi querido Andrés, es que yo mi título de posgrado, mi título de pregrado, mis certificaciones nacionales o internacionales, no las cambio con el título de vendedor, porque realmente las ventas a mí me han permitido estar en momentos y situaciones que he podido aprender lecciones de vida. En una conferencia que yo la tengo donde todos nacemos Ujú, vendedores, hablo mucho de este tema. Cuando tú eres un bebé, cuando tú eres microscópico, vamos un poco más atrás, tú ya ujú, ganaste a millones de millones y llegaste a hacerte un embrión. Y de eso ya fuiste un feto y de esto fuiste una persona. Te convertiste en un bebé. Y ese bebé, y ese bebé hace que tú puedas tener todo lo que necesitas para poder agraciarte con el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú sonríes, contagias y atraes las sonrisas de los adultos. Cuando tú lloras, logras el alimento y logras llamar la atención de bebé. Con el ujú, transcurso del tiempo, tú vas entrando en tus etapas de socialización y vas mezclándote con gente y vas relacionándote con gente y te estás metiendo dentro de la socialización que corresponden a todas las personas. ujú. Y entonces tú sigues vendiéndote porque tú ya empiezas a demostrar ya tus rasgos de personalidad, tu cortesía, tu ser bien educado o mal criado. Entonces, de esa manera, tenemos todas las herramientas para podernos seguir vendiendo. Va pasando el tiempo y te vas haciendo más amigos, te vas haciendo los amigos del barrio, vas socializando con la gente y después te encuentras con ya unos problemas en el camino. Y ahí nos marca la diferencia ya en los vendedores. Nuestros amados padres o nosotros como padres cometemos errores que no nos damos cuenta que afectan a nuestros hijos. Como por ejemplo, el hecho de que tú le digas a tu hijo que no salude a la gente, que no se despegue de ti, que si se va de tus piernas o de tus brazos, le van a Ujú, robar, que no acepte un caramelo. O sea, es verdad que nosotros tomamos medidas de seguridad como padres, pero a la vez estamos haciendo un daño al niño, porque vamos a hacer que dependan de nosotros, los niños, y que no confíen en el resto. En ujú, cambio, cuando tú, por ejemplo, a un niño le dices, ten cuidado, no te separes mucho de mí,
ya le estás dando una alerta, pero le estás dando libertad. Tu responsabilidad como padre es poder supervisar a tu hijo que esté explorando. Ujú. Una de las cosas que me gustó hacer con mi primera hija, con Nicole, fue que siempre cuando teníamos algún evento, me gustaba que ella dé las palabras de agradecimiento, de saludos o de brindis. ¿Por qué? Porque tú les enseñas a hablar en público, a que pierdan el miedo al público. Con mi segunda hija, en cambio, eh, cada cumpleaños, cada día del padre, cada Navidad, cada cosa, yo les pido a mis hijas que no me regalen nada, que no me compren nada, a pesar de que mi hija ya trabaja y tiene sus ingresos y todo, Ujú. pero le prefiero que su creatividad esté a flor de piel y que cada evento que quieren hacer saben que me van a sorprender de alguna u otra manera, así como yo lo hago en sus cumpleaños. Y a mi segunda hija me encanta que me escriba. Porque Oh, qué mira, lindo. con Nicole, que habla en público, con Alejandra, que aprenda a escribir, para que tú tengas un copywriter, para que tú tengas un contenido, para que tú tengas alguien que sepa hacer resúmenes, que sepa hablar, que sepa expresarse a través de la escritura. Entonces, este tipo de cositas he podido fomentar en mis hijas y Alejandra escribe muy bonito, Nicole habla muy centrada y de una u otra manera sí apoyo el tema de que, por ejemplo, tú tienes un hijo, déjale que hable con el mesero, que ordene su comida, o sea, de ese Total. tipo de cosas haces que ya interactúe y que se empodere. En Ujú. ventas, tú necesitas de todas estas herramientas, ¿por qué? Comunicarte bien con la gente, tanto verbal como escrito y como corporal, y tienes que desarrollar habilidades para llegar a la gente que en el transcurso del tiempo y el espacio ya naciste vendedor y te vas perfeccionando, vas logrando, vas adquiriendo destrezas Ujú. que las usas a tu favor. Yo sí creo en la suerte, Andrés, yo sí creo en la suerte, pero déjame decirte cómo. Ok. Cuando tú te preparas constantemente, cuando tú tienes ese gen de mejorar continuamente, tú al estar preparado debes buscar el momento. Ujú. Cuando se cruza que tú estás preparado y que viene el momento, esa intersección es tu suerte. Totalmente. Por eso no estoy de acuerdo con que el tren pasa una sola vez. El tren pasa todo el tiempo, pero si tú no estás preparado, no es que tienes que saltar a un vagón, sino que tú tienes que estar preparado para que en el momento que se presente, Te viene la subas suerte. y te fuiste. Y, y Totalmente. ahí es donde tú realmente creas estas realidades, creas estas oportunidades. ¿Por qué? Porque tú estás preparado. El problema es cuando tú no te preparas. El problema es cuando tú no eres consciente de las cosas que tú debes de fortalecer. Y ahí Totalmente. es cuando empieza este tema de las personas que tienen miedo a la gente, que no les gusta hablar en público, porque algo en el transcurso de su niñez pasó, que lo alejó de esa interacción, porque los niños son perfectos, Andrés. Si tú pones ahorita a unos niños y pones a jugar a los niños, todos se llevan. Y si se pelean, Total. ¿qué es lo A que los 5 5 minutos ya están de buenas. Y a los 5 minutos son de Y buenas, sigue el son juego. perfectos. Exactamente. Vas a hacer que después de esto me vaya al cuarto y me cierre a pensar en mi niñez. Claro que sí, definitivamente. Totalmente. Es interesante lo que nos cuentas porque a veces mucha gente dice yo no nací para vender o no, yo en el tema de ventas sí no me meto o cosas por el estilo, pero si le vemos con esa perspectiva de que realmente desde, como tú dices, desde el embrión empezamos a vendernos, ganamos y estamos constantemente en este mover de ventas, creo que la perspectiva cambia y creo que cuando la venta empieza a hacerse algo que sucede naturalmente en nosotros y empezamos tal vez a ser conscientes de eso, creo que nos empoderamos un poquito más para convertirnos en esos emprendedores, en esos vendedores que necesitamos ser, porque al menos, y yo creo, ¿no? Porque te decía, con la primera empresa me pasó esto que me costaba mucho. Cuando ya fuimos arrancando un poquito más, justamente te contaba cómo vivimos los procesos y en el arranque de esta segunda empresa fue como que dije, o sea como sea, tengo que aprender a vender y tengo que darle, porque si no, no va a haber ingresos. Y fue un tema de vamos y arranquemos y sigámosle
porque no hay de otras. O sea, el emprendedor tiene que saber vender totalmente. Y justo la anterior vez que conversábamos, hablábamos de que uno de los roles de los dueños de negocios es ser ese principal vendedor y ese primer vendedor de sus empresas. Y aquí quiero que nos metamos en dos cosas. Primero, en el tema de cómo realmente puedes convertirte, porque tú hablabas de un punto de que llega un momento en la vida en el que, bueno, ahí sí se divide en el que todos somos vendedores y en ese que toma la decisión de formarse, de prepararse como vendedor. ¿Cuál es esa preparación que se necesita para convertirnos en ese vendedor realmente efectivo, en ese vendedor que realmente va a tener y obtener los resultados que esté esperando? ¿Cuáles son esos conocimientos, esas capacidades, esas habilidades que tenemos que empezar a trabajarlas también nosotros como emprendedores? Y eso que tú dices, ok, a ver, vamos y como emprendedor, métete a esto para que logres convertirte en ese vendedor. Si no sabes vender, difícil emprender, Andrés. Totalmente. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer cuando decides las ventas? Y vamos a poner en un contexto interesante. Apartemos las habilidades blandas y todo lo que puede decir la psicología. Hablemos de, para emprendedores, ¿qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú necesitas? Primero, ser consciente de lo que tú estás vendiendo ayuda a la gente. Totalmente. Cuando tú tienes un producto o un servicio que va a cubrir una necesidad y que va a solucionar un problema, tú tienes que sentirte como la persona que está aportando a esta solución, que con tu producto Total. o tu servicio, tú estás ayudando a la gente. Por eso es que en mi trayectoria de vendedor, hubo un momento que me encontré con la academia. Y con la academia empecé a darme cuenta esta pasión por enseñar a vender a la gente y por llevarles a pensar de lo que pueden llegar a ser capaces cuando se venden bien. Entonces, de esta manera, te estoy diciendo por qué me gusta y por qué me dediqué a esto de entrenar vendedores, ¿cómo se llama?, de facilitar metodologías para los vendedores. Pero ¿por dónde empiezas tú? Primero empiezas por ti mismo. Empiezas a venderte la idea tú mismo del potencial del cual tú puedes llegar a tener. Cuando tú confías en ti mismo, las habilidades, las destrezas, a través de la práctica, acumulas un conocimiento y empiezas a generar un conocimiento para ciertas ocasiones o situaciones en las cuales te vas a volver a enfrentar como vendedor. Cuando nosotros hacemos este análisis interno, debemos entender que nos toca diferenciarnos del promedio de la gente. La gente promedio está en su status quo, está en su zona de confort, en su zona donde se siente bien con lo que es. Las personas que decidimos este camino, tenemos que luchar contra el no. Tenemos que luchar contra el rechazo de la gente. Y es una lucha bien dura, ¿no? Claro que sí, porque sí, imagínate si todo el mundo te comprara como lo que tú crees, sería tan fácil esto que todo el mundo se dedicaría a eso. Y de hecho, Inclusive, cuéntame. un vendedor empieza a vender, yo los llamo las ventas semillas. Las ventas semillas son tu papá, tu mamá, tu tío, tus primos. Empiezas a vender a tu círculo y a tus amigos, donde tú es un poquito más fácil este tema para que tú adquieras estas habilidades de poder trabajar. Una vez que tú ya vendes, tú ya vendes a toda tu familia, pensemos en el ejercicio de la limonada, que te vas de tu barrio y que abres tu kiosquito de limonada, qué lindo el niño, cómo está vendiendo y le compras y eres solidario. Esas son las ventas semillas. Después de estas ventas semillas, tú empiezas a ampliarte a tus círculos, a tus referidos,
empiezas exploración, empiezas a meterte en mercados, en prospección y vas avanzando en este mundo de captar prospectos. Ahora, con las herramientas digitales, tú ya puedes generar leads, tú puedes generar contenidos, puedes hacer cualquier cosa para llamar la atención de tus prospectos para que lleguen a ti. Esto te va a permitir a ti poder trabajar, pero todo este tiempo tú estás con una acumulación de conocimientos que lo pones a prueba cuando ya adquieres destrezas que cuando te dicen algo tú sabes cómo responder. Pero aquí es donde nosotros tenemos que analizar cómo es, por ejemplo, un buen vendedor. Un buen vendedor no es aquella persona que está hablando constantemente, que no es el labioso, que no es esa persona que busca cómo embaucar. Yo tengo una teoría que hablo del vendedor cuando ingresa al mundo de las ventas, ingresamos de una manera empírica. Aprendemos de prueba, error y generamos un conocimiento. Después de esto, tú pasas a ser un vendedor profesional cuando tú ya empiezas a ver que de esto vas a vivir, de que esto te está gustando. ¿Por qué? Porque las ventas es el camino más rápido para poder obtener resultados, obtener dinero. Por lo tanto, tú tienes que lograr este tipo de situaciones en las cuales tú puedas aprender, sacar lo mejor y que puedas tener alrededor de esto un conocimiento que te va a permitir adquirir esas destrezas. Totalmente. O sea, es un tema, me gusta eso de lo que dices, que es la vía más rápido para el tema de resultados. Un vendedor trabaja bastante orientado a eso, ¿no? Siempre se le da al vendedor esa libertad un poquito del horario y cosas por el estilo, porque el enfoque es eso, ¿no? Y como empresas, como emprendedores, o sea, si queremos realmente los resultados, tenemos que aprender y aprender a vender bastante bien. Que bueno, son temas que, como te decía, el tema de la orientación a los resultados, algo que tiene que estar bien marcado en los vendedores. Estábamos topando este tema y, Paul, cuéntame un poco cómo es ese apoyo o ese ambiente o ese impulso que las empresas tenemos que tener con nuestros vendedores. Es decir, cómo impulsar un equipo de ventas y cómo realmente potenciarlo como empresas. Cuando tú tienes una empresa y tú tienes unos vendedores, ¿qué es lo que tú tienes ahí? La responsabilidad de poder profesionalizar tu fuerza de ventas. Cuando tú estás trabajando con tu fuerza de ventas y tú estás siendo instructor de tu fuerza de ventas, tú tienes la característica de entrenar a tu fuerza de ventas. Tú tienes que dar unas herramientas, tú tienes que dar un entrenamiento, tienes que dar un seguimiento, tienes que dar todas esas herramientas para que ese recurso humano tenga todo para seguir siendo profesional, profesionalizar. A lo largo de mi carrera profesional he visto que muchas empresas piden ya vendedores con experiencia porque se quieren ahorrar todo enseñar. Este entrenamiento. Todo ese entrenamiento, todo este seguimiento. Quieren vendedores ya para que entren y ya salgan a vender. Y sin embargo, así puedes conseguir recursos, sí. Pero ¿cuál es el problema? No tienes una cultura atrás. La cultura de la organización debe ser a flor de piel en su personal. Cuando tú tienes una fuente de gente que aprende a vender en otros sistemas, pues incorporas nuevas personas que saben vender de otros sistemas. Pero la verdad es que es difícil porque tú tienes una curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje de una persona, formarla en ventas, toma su tiempo. Cuando tú contratas un vendedor ya profesional, la curva es menor. Pero tú corres el riesgo de que puede ser que esté vendiendo, pero puede ser que no esté vendiendo al ritmo que tú quieres con respecto a los productos que tú das.
¿Qué quiere decir esto? Me voy a hacer explicar, me explico mejor. Cuando tú contratas un vendedor ya experto, ya con practicidad, ese vendedor ya viene trayendo sus técnicas y sus maneras de vender. No son las tuyas, son las de él. Y cuando tú tienes una cultura empresarial, tú quieres que empiecen con esa cultura empresarial, llevando Totalmente. la voz de tu empresa. Entonces, este tipo de formación de los vendedores nuevos toma su tiempo. Los vendedores antiguos, en cambio, vienen aprendiendo varias técnicas y vienen desde varios escenarios donde de cierta manera tienen que adaptarse. Entonces, cuando tú tienes un vendedor que tiene experiencia y que tiene una adaptación rápida, pues estás muy bien. Pero si tienes un vendedor que no se adapta muy bien a los cambios y que vende por vender, tienes que tener cuidado porque recuerda que lo más costoso es incorporar un nuevo cliente a tu cartera. Es lo más costoso. Totalmente. Algo que yo siempre digo acá y es que realmente nuestras empresas se convierten en esa extensión de lo que nosotros somos y cuando realmente no nos damos ese tiempo que tú dices, Paul, de ir formando, de darle seguimiento, de ir entrenando pues a nuestro equipo en general, realmente corremos ese riesgo de por ahí, a veces que se hablaba, ¿no? Cuando por ahí en el tema de las franquicias, que muchas veces se ve esto, ¿no? De que la franquicia se puso por acá y llegó, explotó, cosas por el estilo, y por ahí luego vino, se abrieron, empezaron a franquiciar, abrieron otras sucursales, y por ahí el sabor cambió, el servicio cambió, cosas por el estilo, y después termina la marca un poquito desprestigiándose. Y lo pongo ahí, tal vez esto como similitud, porque llegamos a eso, ¿no? Creo que un equipo de fuerzas, una fuerza de ventas realmente efectiva o poderosa o fuerte, valga la redundancia, es cuando realmente todos estamos llevando o yendo por la misma manera y entendemos cómo realmente tenemos que llegar a ese cliente. Algo súper importante que tú decías, y quiero que topemos un poquito ese tema por ahí, hablar sobre la importancia que tiene el producto dentro de este proceso de ventas. Y yo lo pondría de esta manera. O sea, yo creo que realmente el producto que manejamos es, es esa primera motivación para el vendedor de coger y de lanzarse por todo. Como tú decías, el saber y el entender que yo tengo esa solución hacia el problema que dicha tribu, que dicho nicho tiene y que realmente estamos ahí para llevarlo y solucionarlo. Y bueno, aquí entran muchas cosas porque, como tú decías, hay muchos vendedores por ahí que el tema de la labia o como por ahí dicen que te venden hasta las piedras y un poquito entra el punto en donde esa línea donde el vendedor delgada puede cruzar en donde empezar a tal vez vender cosas irreales, cosas ficticias, ya pasarse de esa línea de un poquito de la ética. Pues bueno, aquí entra un debate bastante importante que muchas veces se ha hablado entre, bueno, las necesidades que se está atacando y las necesidades que venimos a solucionar o a saciar con nuestros productos, con nuestras empresas, y esa conexión que el vendedor es importante frente a esto, entre, bueno, o sea, las necesidades están, las necesidades existen, las necesidades se crean, y cómo un vendedor tiene que manejar este tema de las necesidades, ¿no? Porque por ahí también pueden hacer el que puede llegar a incluso pensarse que el que se aprovecha de las necesidades, ¿no? Cuando tú tienes claro que tu producto o servicio soluciona un problema, cubre una necesidad, llegar a esa gente es la manera más inteligente para poder entrar a operar como vendedor. Cuando nosotros entendemos que nuestro mercado, identificamos a nuestro mercado, la acción de venta se vuelve como el soldado élite de las fuerzas especiales. ¿Por qué? Cuando tú tienes un vendedor bien entrenado, bien capacitado, con todas las herramientas,
En el momento que tú le pones un prospecto calificado, potencial, tus probabilidades de ventas son altas. Te la voy a poner en este contexto. Supongamos que yo tengo la motivación, tengo el personal, tengo el mejor personal, la motivación, los recursos, tengo absolutamente todo lo que necesita para hacer una gran labor un vendedor. Y les llevo a una zona popular a vender, con una carpa de aire, todo hermosa, toda bella. Una zona popular, les llevo a vender televisor 4K Curve, ¿sí? Y tengo mis vendedores todo el día tragando polvo abajo la carpa, bajo el sol, deshidratados, pero haciendo su trabajo de prospección. Tu fuerza de ventas está desgastándose. Totalmente. Y eso las empresas ves, mándalos, mándalos, mándalos y mándalos y mándalos. Y cuando tú estás en ese tema, la verdad es que tú te encuentras con un problema porque estás desgastando tu fuerza de ventas y le estás quitando efectividad a tu fuerza de ventas. ¿Por qué? Porque tu fuerza de ventas está divagando en ese tiempo y en ese espacio y perdiendo sus tiempos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú ya tienes un vendedor 8 horas en la línea de fuego, 8 horas, ya está cansado. Así es. Cuando tú haces correctos planes de marketing, cuando tú alineas el marketing con las ventas, cuando el departamento de marketing tiene los mismos indicadores que los departamentos de ventas, ¿por qué? Porque una empresa de carácter comercial, su propósito es vender, pues. Cantidad de unidades y todo ese tipo de cosas. Marketing debe estar alineado. Marketing tiene su función como es posicionamiento, recompra, clienting, todo lo que tú quieres. Pero marketing es un insumo importantísimo para ventas para poder darle el mix ideal, tanto producto, precio, plaza, promoción, al departamento de ventas. ¿Para qué? Para que sus operaciones sean enfocadas en ¿qué? En esos prospectos donde nosotros vamos a operar, donde vamos a trabajar, donde esos prospectos, la gerencia de ventas tiene como propósito convertir esos prospectos en clientes. Y la función del marketing es esos clientes, fidelizarlos y hacer una compra. Pero tenemos los mismos indicadores comerciales. Entonces, de esta manera, cuando tú llevas esta alineación, pues se facilita las cosas para los dos departamentos. Pero ¿qué es lo que tenemos ahora? Que los departamentos de marketing y ventas trabajan por separados. Muy pocas empresas trabajan con ese enfoque. Así es. Peor cuando solo cuando estás emprendedor, y cuando eres emprendedor toca hacer todo tú mismo. Todo ahí tienes un alineamiento. Pero definitivamente lo importante es que profesionalizar la fuerza de ventas ayuda a ¿qué? A que sea la misión y la visión de la compañía, la cultura de la empresa. Entonces, a esto que nosotros volcamos los vendedores, ayudamos a generar esa liquidez, generar ese movimiento, ese dinamismo que las empresas requieren para poder crecer, para poder avanzar, para poder lograr objetivos de mercado, y a eso es lo que debemos apuntar. Si usted tiene una fuerza de ventas profesionalizada, con entrenamientos, con seguimientos, de esta manera, las herramientas que se les entrega van a permitir tener vendedores más confiados. Más confiados quiere decir más seguros. La gente compra ¿qué? Confianza y seguridad. Cuando tú le das confianza y seguridad, las probabilidades de que ese prospecto se vuelva un cliente son altísimas. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Y cuando tú tienes errores en los procesos, pues los departamentos comerciales te pueden ayudar para que tú veas que tu enfoque debe ser en el cliente. Totalmente. Pero aquí lo que tenemos muchas empresas es que se enfocan en administrar, controlar políticas y todo este tipo de cosas que hacen que entorpecen los procesos y que al final el cliente no tiene ese nivel de satisfacción. Es verdad que debemos controlar la operación, debemos controlar la administración, pero tenemos que tener ese enfoque en la experiencia de compra del cliente. Cuando un vendedor está con un prospecto haciendo el proceso de ventas con el objetivo de convertirlo en cliente, esa experiencia de compra debe ser tan buena
que te permita a ti poder llegar como empresa, como vendedor, como parte de la experiencia de compra en lo más alto que puedas estar. Total, total. Creo que es algo que nos falta entender mucho. Bueno, y que muchas empresas tienen que entender. O sea, la venta no solo depende del vendedor. Y creo que ese es uno de los errores más grandes que muchas empresas cometen. Y es que responsabilizan de los ingresos únicamente al vendedor, al que está ahí en el contacto tal vez directo con el cliente y pues nada que ver, ¿no? O sea, realmente es entender cómo y como empresas debemos poner esa venta como parte de la cultura organizacional, o sea, involucrar a todo el personal y lograr hacer entender que hasta la persona más mínima de la organización, que nadie es mínimo, o sea, es también parte importante de esa generación de ingresos. Me acuerdo y se me viene a la mente algo acá, hay una serie en Netflix que me encanta ver, no sé si la has visto, que se llama el New Amsterdam. Que es buenísima, me encantó. Y hay una parte donde acá el nuevo director del hospital le dice al conserje, ¿no? Entonces están ahí reunidos los conserjes y bueno, en la típica de como que pensando que ellos son algo totalmente distinto del hospital y él viene acá bueno, tiene una charla ahí bien motivante con ellos y les dice inclusive ustedes limpiando, que limpian pisos y que hacen esto y cosas por el estilo, ustedes también son los causantes de que día a día puedan salvar vidas acá. Y creo que llevándole tal vez esta similitud al tema de las empresas, es inculcar eso en el contador, en el tesorero, en el que abre la puerta, en el que contesta el teléfono, en el que está, qué sé yo, en la parte de talento humano, en todas las áreas de entender que cada uno, su rol es importante y es vital en esa consecución de los resultados que vienen a ser también los ingresos que se empiezan a generar dentro de la empresa. Algo que yo hago mucho pues bueno, una vez escuché esto a una persona, bueno, a un experto en el tema de negocios y del tema de sobre entender cómo variabilizar bastante el tema de los salarios. Y acá yo le tomé esa parte, le modificamos un poquito, siempre asentándolo a lo nuestro, y empezamos a crear un sistema de salarios para todo el personal, de salarios, yo trabajo bastante con salarios fijos, variables y escalables. Y es un punto en donde trato de hacer que la empresa sea una oportunidad de generar ingresos a todos los miembros de ella, no solo para vendedores, cosas por el estilo, sino que la gente entienda que están perteneciendo a un lugar que la generación de ingresos para la empresa también de rebote genera ingresos para ellos y meterlos en ese punto de que realmente también se convienen a ser vendedores desde el punto donde ellos están y es tener toda, ya no cuentas únicamente con los vendedores, sino con toda una organización que se convierte realmente en una fuerza de ventas y que empiece a impulsar que esos resultados se den. Y ahí viene totalmente lo que tú decías acerca de los departamentos de marketing. Creo que muy pocas empresas lo trabajan realmente el tema de marketing y ventas de la mano. Es más, creo que la mayoría los separan bastantísimo. Y justo ahí quería meterme un poquito porque Paul tú eres vendedor 100% y bueno, yo lo conocí a Paul fue mi profesor de la universidad y fue teniendo temas de marketing, fue en la materia de marketing y fue súper interesante entender cómo lo relacionabas también y cómo hacías que las cosas encajen con ese resultado en cuanto al tema de las ventas. Y ahí es donde me quiero meter. ¿Cómo encontramos esa congruencia o ese alineamiento entre esas estrategias de marketing o entre ese equipo de marketing y ese equipo de ventas que tienen que irse potenciando y trabajando de la mano para conseguir esos resultados? Del departamento de ventas se puede generar muchísima información. Por eso se habla de los de los conos de ventas o los funnels de ventas. Tú tienes ahí tasas de conversión porque tú tienes algunas aristas por las cuales los prospectos llegan. Supongamos en ferias, en activaciones, en referidos, en visitas a tu local, en generaciones de leads, en generaciones digitales, en generaciones telefónicas. Tú tienes un
abanico de opciones en lo que es prospectar. Así es. Clientes, como es prospectos al frío, prospectos, todo eso. Eso entra a un cono en el cual vas despertando interés, potencialidad y un montón de variables que se convierten en ventas. A eso nosotros llamamos la tasa de conversión. Cuando tú tienes, y te hago la reflexión, si tú tienes 100 prospectos y tienes 10 ventas, les vendiste a 10, de 100 prospectos que tuviste, que metiste al cono, hiciste 10 ventas, ¿ya? La tasa de conversión de esa relación es que tus ventas están al 10%. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces tú dices, a ver, quiero vender más. Tienes algunas opciones. O aumentas la cantidad de prospectos y metes 200, o profesionalizas al vendedor para que aumente su tasa de cierre, para que mejore su tasa de conversión. Es decir, que a los mismos 100 prospectos les pueda vender a más prospectos de esos 100. Ahí viene la profesionalización del vendedor. ¿Quién te da todos estos insumos? Marketing. ¿Por qué? Porque te da la promoción, la plaza y el precio y el producto. Por eso es que el mix de marketing hecho por el departamento de marketing es ideal para ¿cómo se llama? Para ventas. Porque sabemos a qué mercado vamos a ir. ¿Te acuerdas del ejemplo de las televisiones 4K? No, pues entonces ahora vamos a ir ya no a un barrio popular, sino vamos a un barrio donde tiene potenciales clientes, donde sus habitaciones son de más de 4x4 metros cuadrados, son 4x4, y tú tienes mayores posibilidades, entonces lo vas a hacer allá. Entonces, en el uno le quemas a la fuerza de ventas y en el otro le estás dando los insumos para que ellos puedan operar de manera más efectiva. Inclusive podríamos decir que el equipo de marketing también es muy responsable de ese porcentaje de conversión, en donde claro que sí, si el equipo de ventas fracasa, tal vez no solo hay que señalarles a ellos, sino regresar a ver esa parte de lo que tú dices, quién los puso en ese lugar para que se genere ese porcentaje de conversión o esa tasa de conversión. Es necesario que el mercadólogo esté de la mano con el vendedor. ¿Por qué? Porque el vendedor va generando información que le permite convertir esos datos al mercadólogo, convertirlo en información. Y esa información procesar, ¿para qué? Para afilar tácticas para cumplir las estrategias. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, estoy con el producto, con un producto y el vendedor me dice, no, está muy caro, está muy caro. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Bajar el precio. Yo considero que la estrategia de bajar el precio sería la última que tú tienes que utilizar. Total. La última que tú tienes que usar. Capaz que tú encuentras que el vendedor no está agregando valor a la venta. Capaz que tú encuentras que el vendedor no está siendo parte de la creación de la expectativa de compra positiva. Entonces, de esa manera, marketing también te puede ayudar. ¿Por qué? Porque de cierta manera te está dando los insumos, te está poniendo en el prospecto ideal. Entonces tú puedes trabajar de esa manera en los dos campos. Ahora, el mercadólogo puede también identificar problemas en su producto, puede identificar problemas en su packaging, puede identificar problemas en el mercado. Por eso el mercadólogo dice de mercado. ¿Y dónde está el mercado, Andrés? Totalmente. Abajo, pues, no en el cuarto piso, está abajo. Ahí afuera, cruzando la puerta. El jefe de producto tiene que estar en la calle, tiene que estar viendo, tiene que estar testeando el mercado, tiene que estar viendo esta información y de eso poder construir datos. ¿Para qué? Para que esa información se proceda para poder llegar mejor a los prospectos, hacer mejores promociones. Entonces, de esta manera, trabajamos conjuntamente, generamos estos resultados conjuntamente y eso nos va a permitir a nosotros registrar, multiplicar, repetir las mejores prácticas y en las que nos jalamos tenemos que hacer los planes de mejora, de lado y lado. Totalmente. Yo me acuerdo en una de las primeras empresas que trabajé, no tenía 19 años creo, me acuerdo que el departamento de marketing era una
un escritorito ahí hasta escondido de todos los demás. Y era ahí una persona frente a su computador y lo tenían haciendo flyers, lo tenían haciendo a veces hasta diseños de comunicación interna y por último una vez hasta le pusieron a hacer los eventos de integración así de la gente y cosas por el estilo. Y bueno, y totalmente creo que muy pocas veces se logra entender esto de la importancia de que el tema de marketing y tal vez podemos ponerle como que es ese inicio de las ventas que queremos lograr. Y lo que tú dices realmente de que el mercadólogo tiene que estar en el campo 100%, o sea, inclusive es ese punto de que tenemos que estar tan conectados para la recolección de datos, el análisis, para que cada vez esa estrategia se vuelva más, o esa prospección, llamémoslo así, yo le pondría, se vuelva mucho más eficiente para la tasa de conversión que queremos lograr. Y bueno, todas las estrategias que nos van a potenciar. No simplemente estarles señalando a los vendedores cuando no hay ventas e irnos por ese lado. Ahora, Paul, yo también topar este tema de que hoy por hoy mucho se habla acerca de las estrategias de marketing digital y mucho también acerca de las ventas digitales. Es más, creo que después de la pandemia entramos en un mundo donde todos nos dimos cuenta que tenemos que estar en los medios digitales, tenemos que meternos hacia allá y pues creo que todos nos empezamos a volcar. Eh, no necesariamente tenemos que abandonar esa parte del marketing tradicional, llamémoslo así, sino entender cómo hacer ese mix entre esas ventas digitales, entre esas ventas análogas y cómo empezar a balancear esta balanza, valga la redundancia. Te cuento, yo soy muy partidario de las ventas digitales. Tal vez inclusive nace por el tema de que nunca me gustó mucho vender ahí al uno por uno y cuando me metí al tema de las ventas digitales, al menos para mí se me hizo muchísimo más fácil y ahí le hemos sacado el provecho más grande. Pero, ¿cómo ir manejando este tema? Hay una venta que por ahí tenemos que enfocarnos más, hay otra que por ahí tiene que ser la prioritaria, o cómo ir mezclando estas dos y cómo irle sacando el provecho más grande a este mundo digital, creo yo que nos permite tener un crecimiento bastante exponencial y también ir perfeccionando esta venta un poquito análoga. Andrés, analicemos para que ni tú ni yo seamos los que tengan la razón. Ujú. Veamos el mercado, el país, el mejor país del mundo en ventas es Estados Unidos, no hay que hacer. Y la empresa que más vende en Estados Unidos es Amazon. Así es. Ok, tanto hombres como mujeres respondemos a instintos primitivos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros respondemos a comportamientos desde hace muchísimos años de la Ujú. humanidad y seguimos siendo iguales. ¿Ok? En los Estados Unidos están cerrando los lugares de los moles, están cerrando los centros comerciales, están cerrando. Ujú. Porque ¿qué representa para un norteamericano ir a un centro comercial? Tiempo, combustible, dinero, riesgos de la policía en un ticket, tener que trasladarse, tener que buscar el shopping around, el dar la vuelta y en el Ujú. tratar de conseguir. Todo eso generan costos para este cliente, ¿ok? Pero resulta que Amazon te facilita la vida, no tienes que moverte de tu casa, no corres riesgo de que te pongan un ticket por policía, no tienes que movilizarte gastando combustible, no tienes que darte las vueltas, te ayuda a generar te facilita esta necesidad de compra que tú tienes, ¿ok? De hecho, por ejemplo, la empresa Sears, ¿sí? Una tienda departamental, pues se declaró en bancarrota ¿qué será? Un poquito antes de la pandemia, se declaró en bancarrota, siendo uno de los pioneros de las ventas por catálogo, siendo uno de los pioneros de las tarjetas de crédito para sus propios consumidores, siendo un referente, pero ahí le dio la miopía de marketing.
Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajemos un poquito más. Sears en México es una tienda referente donde a la gente le gusta ir para comprar de todo, porque puedes comprar desde sábanas hasta lavadoras, desde Total. gimnasios, o sea, totalmente. Y de hecho en México, que estuve recién por allá, tuve la oportunidad de estar en Ciudad de México y ver un centro comercial donde solo había marcas premium. Chanel, Bulgari, Carolina Herrera, o sea, las top, 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 que mientras yo paseaba por el centro comercial, había meseros que te daban copitas de champán. Tremendo. Si bajamos más acá al Ecuador, nosotros en cambio, los centros comerciales son lugares a donde nosotros vamos a pasar el tiempo, El donde tiempo. vamos a ir con la familia a pasar y recorrer y darnos el tiempo. El paseo de Por fin de eso, semana. de tal manera, Andrés, que hay el Paseo Quevedo, el Paseo Santo Domingo, el Paseo Así es. Babahoyo, donde son lugares donde la gente va con sus familias a dar una vuelta, a vitrinear y todo este tipo de cosas. Entonces, tenemos dos tipos de mundos en el cual las ventas se van en la parte digital. Lógicamente que mientras más automatización tienes, menos recursos humanos vas a Ocupas. contratar, definitivamente. Pero nosotros estamos en ese mix todavía. El Ecuador Ujú. se encuentra en ese mix donde hay un alto porcentaje de ventas análogas y un alto porcentaje de ventas digitales. No sé al momento, sería irresponsable de mi parte darte en qué partes estamos, pero los dos tipos de ventas se conjugan, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el tema de las ventas? Desde la manera análoga, tú creas, generas estímulos y respuestas donde tú generas los estímulos necesarios para obtener respuestas de tus prospectos. Y aquí también tienes tú parte de la psicología, antropología y todo lo que conlleva el ser humano, relaciones, empatía, todo este tipo de cosas que hacen que exista un encuentro entre personas que permitan establecer estas emociones. Las ventas son emocionales más del 75%, según Así Daniel es. Goleman en su libro, ahí se me fue el libro, es del libro, espérate que lo tengo por acá, Inteligencia Emocional, ¿ok? Entonces, a nivel de las ventas digitales, tú debes de tomar también en cuenta cómo respondemos los hombres y las mujeres ante las compras. Y Amazon es una de las empresas que mejor utiliza el uso de los sesgos cognitivos para qué, para llamar la atención sobre sus productos y Ujú. servicios. ¿Para qué? Para que la gente lo compre, haciendo más irresistibles sus promociones, haciendo más llamativas sus anuncios para que la gente compre, Ujú. creando, como se llama, creando adversión a la pérdida. Entonces la gente se motiva a comprar, empieza a utilizar este producto, estará por tiempo limitado, entonces empiezan a generar esas Esos disparadores mentales que los conocemos. de compra, efectivamente. Totalmente. O sea, es un punto y es un momento en donde creo que el país, el Ecuador, ha transicionado bastante en este aspecto. Sin embargo, yo sigo creyendo que acá realmente todavía no sabemos hacer marketing digital. Por ahí son muy pocas, siempre hay las personas que realmente sí lo saben y bueno, también he conocido personas que están muy metidas en esto, pero creo que, y esto es algo que yo siempre lo digo, o sea, creo que acá todavía estamos en el boom del community management y bueno, community management para mí no es del todo de una estrategia digital, sino que es obviamente es parte de, la necesitas, pero el empezar a vender de manera digital va mucho más allá. A mí me encanta, te lo decía, es un mundo bastante apasionante, me metió bastante y pues bueno, esta es una de las empresas que tenemos, 10M Digital, que nos dedicamos totalmente a eso. Pero sí, creo que nos falta un poquito entender más allá cómo realmente es el juego en la parte digital. Yo me acuerdo y lo sé contar, cuando llegó la pandemia, creo que todos quisimos y dijimos, ¿no? Como que bueno, entonces no hay cómo metámonos a la digital, pero muy pocas empresas creo que supieron hacerlo
Y a mí me pasó eso, cuando llegamos y empezamos, creamos los cursos digitales, creamos los productos digitales y fuimos con la agencia que trabajábamos. Fue un punto en donde, me acuerdo, yo les dije, necesito que ahora te conviertas en una agencia de ventas digitales. Y fue un choque en donde yo realmente me di cuenta que no mucha gente estaba preparada para realmente saber estructurar una estrategia digital realmente efectiva. Me acuerdo que le metimos plata la anterior vez, me puse a hacer números en cuanto a todo lo que le invertimos en la estrategia digital con esta otra agencia. Y te digo, Paul, lo único que recibí fueron 2 ventas de $40 de todo lo que nosotros le habíamos metido como es en el tema de la estrategia digital. ¿Te imaginas? Ese ROAS nuestro estuvo, pero, o sea, un terror ver eso. Entonces, realmente también creo que entiende, es entender cómo va el juego digital y empezar a meternos acá. Yo te digo, yo soy muy partidario, yo creo realmente que podríamos estar hacia allá. Yo le apuesto muchísimo a la estrategia digital, e inclusive con los clientes que nosotros tenemos, le metemos bastante hacia el tema de la automatización. Es un reto, como le dices acá, sí es un reto total. Inclusive me topaba con una persona que conversábamos acerca de todos estos sistemas de prospección y ventas digitales y me decía, es que yo tengo a mi competencia que ella vendía más que yo, dice, vende más que yo, dice, es una empresa que es un poquito más, vende más que yo, dice, y ella tiene su página, su tienda comercial, tiene su e-commerce montado. Y dice, pero en su e-commerce no vende nada y yo realmente a través de WhatsApp vendo muchísimo más, porque estábamos conversando por el tema de automatizar los procesos, de crear su sistema de ventas digitales y cosas por el estilo. Y realmente sí, todavía hay también creo un tema cultural acá que tenemos que empezar a venderlo. Sin embargo, yo creo que las empresas que supieron hacer este juego en medio de la pandemia no se quedaron. Me acuerdo y conversábamos con un gerente el gerente de la empresa Moderna, me parece que era. Y él me decía, yo en tiempos de pandemia fue donde más compré muebles y donde más decoré la casa, porque dice, por ahí un día estaba en el internet y vi a esta mueblería, no voy a decir el nombre, mueblería X, dice, y encontré su página web y encontré que puedo comprar muebles y que podría cambiar y remodelar muchas cosas de mi casa a través de la parte digital. Y dice, y empecé un tema de unas compras totalmente locas y empezó a hacerlo. Creo que sí son tiempos de transicionar, pero creo que todavía nos falta ese tema de salir de esa parte de community management y realmente meternos en un tema de estrategias digitales. Andrés, te, te, te voy a poner en contexto algunas cosas. Si bien es cierto lograr una automatización, yo en la escuela de negocios que nosotros tenemos, la manejamos totalmente en línea. Y nosotros nos hemos encontrado nosotros hacemos nuestra campaña digital, hacemos nuestros programas de formación de los que tenemos en negocios, marketing y negocios, pero nosotros generamos calidad de leads, porque esos prospectos nosotros los contactamos telefónicamente. Porque cuando nosotros vendemos nuestros programas, les explicamos absolutamente todo lo que les va a beneficiar nuestros programas, cuál es el resultado de aprendizaje de nuestros programas. ¿Qué nos hemos encontrado? Por ejemplo, nosotros tenemos el programa de social media de Community Manager, ¿ya? Y si bien nuestros cursos tienen un valor superior al que tú podrías conseguir en cursos que son de venta en línea 100%, por ejemplo, un curso de Facebook Ads te está costando entre unos 40 y unos $60 más o menos, que son cursos pregrabados y todo este tipo de cosas. Mira lo que nos pasó a nosotros. Cuando este prospecto aplicó con nosotros para este programa, pues le pareció que la oferta que tenía inicial de $60 era mucho mejor que la nuestra.
Ujú. Pues bueno, pasó el tiempo y esta persona volvió a contactarse con nosotros y nos compró el curso. ¿Qué es lo que pasó? Como mercadólogos investigamos qué es lo que pasó. Es que el curso que había tomado de Facebook Ads era un curso con el algoritmo anterior, era un curso caducado. Claro. $60, pues prefirió ese y las campañas no le resultaron tan con el efecto que esperó. Ujú. Entonces nosotros a través de nuestra generación de campaña generamos los leads, calidad de leads que te decía, y mediante una llamada pues les comentamos más sobre nuestro programa y les entregamos las herramientas por qué deben tener nuestro programa. Ujú. Entonces de esta manera pues a nosotros nos ayuda tanto para ventas como para matriculados de nuestros programas. Sí, y que no pase esta experiencia que tenemos, que habíamos tenido con algunas personas. Entonces, hay personas que prefieren ese contacto con las personas y hay personas Ujú. que prefieren hacerlo todo en línea, ¿sí? De esas cada vez tenemos más y vamos a lograr automatizarnos hasta tal punto. ¿Qué es lo que pasa con este tema del community manager que tú dices? Las empresas no están siendo conscientes de la importancia de estudiar las redes, de interrelacionar sus empresas, sus marcas con las redes sociales. Ujú. ¿Y qué es lo que hacen? Le ponen a cualquier persona que maneja sus redes sociales bien y quieren que manejen las del emprendimiento de su primo, de su tío, de su papá, lo que quiera. A eso Totalmente. nosotros con mi socio lo llamamos el sobrinity management. Totalmente. Cuando tú adquieres un sobrinity manager para que tus manejes tus redes sociales, estás cayendo en un problema grave porque no estás construyendo una estrategia digital que te permita soportar la calidad de negocio que tú quieres manejar. Totalmente. Cuando tú tienes este problema del sobrinity manager o de dejar en cualquier persona que te maneje tus redes sociales, corres el riesgo de hacer a criterio de él. Y vuelvo a lo que te decía anteriormente, la Ujú. importancia de tener una cultura para poder llevarlo a tu público para que tú puedas tener una experiencia. Y aquí nace algo súper importante a lo que nosotros debemos regresar a ver, a lo que es el marketing omnicanal. Cuando tú estás haciendo estrategias de marketing omnicanal, eh, realmente estás llevando la empresa a unos niveles en los cuales toda la comunicación está cumpliendo un propósito. Las empresas que adquieren un marketing omnicanal son aquellas que tienen sus canales, tanto tradicionales como digitales, de una manera homogénea la comunicación. Entonces, si yo hablo por teléfono con el público, Ujú. cumplo la experiencia, cumplo la expectativa, de la misma manera con medios digitales, con canales tradicionales, con intermediarios de marketing. Entonces, cuando hablas de una estrategia omnicanal, tú tienes homogénea la experiencia de tu cliente. Y a esto es lo que nosotros debemos llevar. Por ejemplo, en nuestros programas, ahora tenemos el programa de marketing omnicanal, pues estamos haciendo mucho énfasis en la importancia de ir de una experiencia de marca basada en la marca a una experiencia basada en el cliente. Ahí todos alineamos los conceptos que queremos llevar para que la experiencia de compra sea positiva. ¿Y para qué? Para que exista esa lealtad nuevamente de los clientes. Totalmente. Es interesante lo que dices, de lo del sovereignty management. Justo antes Eso con mi socio definió totalmente el Sovereignty Manager, es lo que más es, nosotros combatimos. total. Justo ayer hablaba con una persona que se contactó, ¿no? Y decía, he estado viendo tus en vivos, el podcast, etcétera. Dice, y bueno, quiero entrar allá. Dice, empecé con el tema de contratar a cierta persona para hacer sovereignty management y empezaba y decía, no había los resultados. Y totalmente, o sea, creo que ese fue un boom. No sé, yo a veces, y te lo contaba anteriormente, es un mensaje que por ahí les lanzo la indirecta, pero sí, totalmente creo que así como en la parte análoga, realmente se necesita
profesionalizar a los vendedores, también salir un poquito de ese pensamiento, ¿no? De que, bueno, primero ese de que el buen vendedor es el que te vende cualquier cosa y otra también del tema de que realmente, o sea, los vendedores necesitamos profesionalizarnos. Partir de ese punto, a mí me encanta cómo tú lo cambias y muestras esa parte del orgulloso de ser vendedor. Y hay mucha gente que en cambio por ahí ve el tema de ser vendedor como que ya nada, no conseguí trabajo, entonces ahorita estoy vendiendo. Y no es así, ¿no? Porque realmente son esa parte clave para la consecución de objetivos de la empresa y tenemos que dar ese salto y enfocar y aprender a vender y aprender a vender en serio y entender que no solo el que vende es el que está ahí saliendo a conversar con el cliente, sino que realmente crear una cultura de venta, de enfoque hacia el cliente, como nos decías, Paul, y así volvernos mucho más fuerte en el tema de las ventas. Y en la parte digital creo que es exactamente lo mismo. O sea, es un tema, me encanta el mundo digital porque te permite medirlo todo, te permite tener un tema de data increíble, increíble, increíble. Y obviamente, ¿no? Todo lo que se puede medir se puede mejorar. Eh, Creo que no existe el canal perfecto como para decir me voy a mandar al 100% a lo digital. Aparte de que soy a pesar de que soy bien tirado al tema de las ventas digitales y ese es mi enfoque bastante, creo que una empresa realmente tiene que estar vendiendo por varios lados o la omnicanalidad como tú lo dices, el tema ok, y es algo que nosotros hacemos con un cliente en especial que lo manejamos así, cuando montamos así como montamos la campaña de un embudo totalmente 100% automatizado, mandamos la otra en la que mandamos esa mezcla con las llamadas o con el mensajito o con cosas por el estilo. En fin, creo que es importante dentro de este juego de ventas, sobre todo entender a nuestro cliente y entender cómo ese cliente está esperando conectar con nosotros también. Muchas veces, como en este tema de ventas, nos causa desesperación a los emprendedores, a los empresarios, porque obviamente es lo que nos trae los ingresos a la empresa, es lo que nos trae la abundancia. Y creo que el peor error que podemos cometer es precisamente eso, caer en la desesperación. Y por la desesperación empezar a hacer esto o aquello que después termina jugándonos de manera contraria. Y yo sí creo que lo que marca la diferencia es el que también aprendamos a conocer a nuestros clientes. Algo que yo siempre digo y lo he enseñado mucho en este tiempo es que la gente para mí no ha dejado de comprar, simplemente está esperando que conectemos con ellos de manera distinta, de manera diferente. Y si es que logramos reentender todo eso, vamos a encontrar ese camino para volver a vender, para volver a subir nuestros ingresos. Creo que a pesar de lo que digan, sí son tiempos para prosperar, sí son tiempos para crecer, sí son tiempos para escalar nuestras empresas. Tenemos que entender cómo hacerlo y estar en ese camino. Creo que hemos conversado de un montón de cosas bastante interesantes, Paul, y muchas gracias por darte este tiempo. Yo por lo general hablo un montón y me meto porque me gusta estar ahí compartiendo, debatiendo y generando ese contenido, pero contigo en temas de las ventas muchas veces como que vamos y escuchemos al que sabe y realmente siempre nos traes a la mesa un contenido bastante interesante y creo que cambia las perspectivas que muchas veces tenemos o ciertas limitaciones o creencias que tenemos los emprendedores. Al menos de mi parte, te digo sinceramente, con la primera empresa me costó mucho meterme en el tema de ventas. Lo primero que pensé fue en contratar un vendedor, pero por ahí también, como tú nos decías, o sea, el vendedor tiene que ser entrenado por ese que carga la esencia, que carga la visión, la misión de la empresa y por ahí también muchas empresas cometemos errores y bueno, me costó entender eso, pero totalmente me ha tocado convertirme en un vendedor, en ser ese primero que sale a la calle, en ser el primero que está ahí buscando a los clientes, en ser el primero que se le está batallando. Y luego creo que cuando logramos convertirnos en eso es mucho más fácil reproducir y empezar a potenciar a esos vendedores que realmente vamos a tener dentro de nuestro equipo
de trabajo. Paul, para irnos despidiendo, este podcast se llama Un Movimiento Empresarial Diferente. Creo que nos comentaron muchísimas cosas que realmente marcan una diferencia en esta gestión empresarial que muchos realizamos. Pero ¿qué crees tú que es eso lo más importante, lo más relevante que hoy por hoy necesita ser transformado en este mundo empresarial relacionado con las ventas y también en sí, en todo su entorno o en toda su magnitud? Yo lo que te quisiera decir, mi querido Andrés, es que ¿cómo es? Encontrar el mejor talento. Encontrar el mejor talento es un desafío importante porque esa es la gente que te va a acompañar a vender tu legado, gente que va a llevar esa solución a ese problema y esa gente que tú necesitas es que esté puesta la camiseta. Y para que esa gente se ponga la camiseta, tú tienes que tener todas las herramientas para que de ti no falte. Y cuando me refiero a que de ti no falte, es que tú tengas todo un ecosistema digital apuntando a la estrategia, todo un personal que esté alineado con los objetivos de la misión y la visión de la compañía. Cuando tú tienes el mejor recurso, cuando tú cultivas tu recurso, los resultados se dan. Porque todo el mundo tiene alineamiento y disciplina. No me refiero a la disciplina total de hacendado, de maltratador, que eso ojalá se extinga pronto, pero sí a una disciplina en que un cumplimiento de procesos, un cumplimiento de normas, un cumplimiento que permita este alineamiento hacia la compañía. ¿Y alineamiento a qué? A los objetivos de la empresa. Lo más importante es que la gente que trabaja contigo pueda comprar tu idea. Y esa gente que tiene esa voluntad de ser parte de tu emprendimiento, que tenga metas propias. Si tú alineas tus metas propias con las de las empresas son ambiciosas. Mira cómo puedes alinear tus metas a esto. Totalmente. Y crecer. Y si tú estás en el emprendimiento y tú te dedicas a las ventas en el mejor momento en el cual tú tienes que aprender a dominar tu producto, lo que los clientes llaman las preguntas, dominar las preguntas, las respuestas, las objeciones, te va a permitir a ti formar a la gente. Yo he visto empresarios que ellos se encargaron de todo y después sus hijos ya no pueden hacerse cargo del resto. ¿Por qué? Porque no aprendieron la esencia de lo que es su negocio, la esencia de lo que es su emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un retroceso. Cuando tú vas aprendiendo de la mano, cuando tú vas conociendo, tú puedes volar. Y lo que más le digo a la gente es, véndanse a ustedes la idea de que ustedes pueden vender mucho más de ustedes. Todos vendemos todos los días. Mi imagen, mi carpeta, mi currículum. Yo a mis estudiantes les digo, ¿por qué debo comprarte a ti? ¿Por qué debo contratarte a ti? ¿Por qué elegirte a ti? Cuando tú tengas ese por qué claro, ya estás saliendo del promedio. Cuando tú te has preparado de una manera distinta a lo que se están preparando los otros, tú vas a encontrar el momento y vas a tener suerte. Entonces, yo lo que quiero llegar, y por eso estoy desde la docencia, por eso estoy desde el emprendimiento, por eso estoy desde la empresa, es ayudando a la gente a que pueda dar lo mejor de sí y que pueda entregar valor a su prójimo a través de las ventas, solucionándoles problemas. Por eso no creo en neuroventas, no creo en PNL y todos estos mecanismos que obligan a comprar a la gente. Me gusta cuando tú sirves a la gente, cuando tú generas estímulos y respuestas donde creas estas realidades para que se den entornos de negocios en el que el prospecto se convierte al cliente y se siente satisfecho. Y tú te hayas sentido satisfecho de poder llegar con una solución a un problema ante una necesidad de una manera certera. Vas a tener referidos.
Entonces, lo importante hoy por hoy es que, ¿cómo puedo venderme yo mejor? Por eso es que está también de moda ahora la marca personal. La marca personal es cómo yo me vendo a través de medios digitales y a través personal. Entonces, por ningún lado, mi querido Andrés, nadie de los que esté escuchando este podcast se salva de que tiene que venderse. Así es. Mi deseo que todos puedan vender su mejor versión y que se preparen a crear suertes preparándose y que lleguen los momentos para que ustedes hagan realidad. Te agradezco muchísimo, Andrés, por esta invitación. Me encanta siempre estar pendiente de lo que tú avanzas, de lo que tú haces y cuenta con tu amigo para cualquier cosa que tú desees. Estoy muy contento de volver a estar Muchísimas gracias, contigo Paul. y un saludo a todos los que están escuchando este podcast. Wow, wow, Cualquier cosa estoy tremendo. en mis redes sociales, en Paul Sí, dinos. Garcés, en LinkedIn o paul.garcés en Facebook para servirles. Totalmente. Y bueno, y también estás con tu escuela EAN, que los que quieran vayan y síganle también. Como es, y hay mucho conocimiento. Para mí, yo, Paul, te estimo muchísimo y como lo decía, siempre que te escucho es, bueno, ahora sí, callar y aprender, porque uno también como emprendedor tiene que aprender a eso, ¿no? A veces pensamos que nos la sabemos todas, a veces pensamos que entendemos cómo es el juego al 100%, pero, pero necesitamos también escuchar a gente como Paul, gente que ha sido transicionado en esto y que nos puede aportar muchísimo para seguir aprendiendo y para seguir escalando. Paul, me llevo algo que me ha quedado bastante en medio de este podcast donde yo también he aprendido. Ha sido un podcast diferente donde tal vez no estaba ahí en mesa aportando mucho, pero he aprendido también bastantísimo con lo que tú has estado acá. Y y me llevo este tema de que lo primero que tenemos que hacer es aprender a vendernos a nosotros mismos la idea de que podemos vender más. Me encantó eso totalmente y me lo llevo. Lo vamos a colgar como una frase en nuestras redes. Y bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia, muchísimas gracias, Paul. No se pierdan los episodios de este podcast todos los martes. Estamos ya con un nuevo episodio y como ven, el objetivo es traer a la mesa perspectivas distintas, estrategias un poquito inclusive disruptivas sobre esta nueva manera de hacer negocios. Un movimiento empresarial. Nos vemos el próximo martes. Les esperamos. Gracias a todos los emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias, líderes empresariales. Con su servidor Andrés Nivelo, vayan a mis redes, síganme Andrés Niveloc, Nivelo C, Andrés Nivelo C, en Instagram, en Facebook, en todo lado, ahí me encuentran. Un abrazo para todos y nos vemos el próximo martes.